Compañeras, compañeros, vecinos, vecinas de la ciudad de Buenos Aires y de todos lados que se hayan acercado esta tarde al Parque Centenario. Nosotros, el Partido Política Obrera, está realizando esta actividad, esta radio abierta, con un propósito que es denunciar la agresión imperialista en Venezuela y en el conjunto de América Latina. La idea de esta actividad, esta radio abierta, es que distintos compañeros, todo aquel que quiera expresar una posición política lo puede hacer, tome la palabra, con el objetivo justamente de hacer consciente en todo aquel que quiera escuchar que los hechos sucedidos el sábado pasado son una amenaza al conjunto del continente, a los trabajadores y a todos los pueblos de todos los países hermanos. Antes de empezar y darle la palabra a Leo, que empieza, simplemente recordar que ya son varias las actividades, las jornadas de este tipo que venimos realizando. Nosotros tenemos, para el que quiera acercarse y leer un periódico, que es el de Política Obrera, que ya en su número pasado anunciaba que todas las amenazas verbales de Trump eran una declaración de guerra a América Latina. Y el sábado pasado, lo que todos hemos visto por televisión en todos lados, ha confirmado un pronóstico que nuestra organización venimos trabajando ya hace un gran tiempo. Para continuar esta actividad, le damos la palabra al compañero Leonardo Perna, dirigente de Política Obrera. Bueno, compañeras, compañeros, me parece muy importante esta actividad que estamos realizando, porque lo que estamos protagonizando, lo que estamos viviendo con esta escalada que hemos visto el sábado pasado, que es parte de una cadena de agresiones que ya venía colocando un bloqueo de parte de Estados Unidos sobre el mar de Venezuela, sobre el mar Caribe, en un despliegue de tropas histórico que rivaliza por su envergadura, por su movimiento de tropas, por su movimiento de buques, a los bloqueos que se han llevado adelante, por ejemplo, en la crisis de los misiles en la década del 50 con Cuba, sobre Cuba. Y este movimiento de parte de Estados Unidos, de parte del gobierno de Donald Trump, ha culminado en un episodio del sábado pasado, en un acto de piratería internacional, con el secuestro de Maduro y de su esposa directamente de Venezuela y llevándolo, transportándolo a Estados Unidos, con la excusa, y esto lo hemos señalado y ha sido durante esta semana parte de otro escándalo internacional. Hola. ¿Se apagó el motor? Hola. Bueno, sufrimos un corte de suministro de hidrocarburos. En el sentido de lo que estaba marcando, que me parece muy importante, que lo estamos denunciando, que lo hemos colocado, no solo el acto de piratería que llevó adelante Estados Unidos es un hecho criminal histórico, del cual de hace décadas no se tiene un hecho de parte del imperialismo, de parte de Estados Unidos, de la misma envergadura, en su violencia, en su ataque, en su velocidad, sino que todo el andamiaje legal por el cual el gobierno de Estados Unidos había colocado el pedido de captura de Maduro, rápidamente durante esta semana se empezó a caer a pedazos, al punto que una de las cortes de Estados Unidos, parte del sistema judicial de Estados Unidos, declaró como inexistente el famoso cartel de los soles, con el cual había sido imputado Maduro y con el cual se había armado ese pedido de captura.
Pedido de captura que no es más que un burdo ataque y un secuestro de parte del gobierno de Estados Unidos. En este sentido, rápidamente estableció el gobierno de Trump, en lugar de comentar que iban a hacer un cambio de régimen o una perorata que tenga que ver con la cuestión de la democracia, el gobierno de Estados Unidos colocó que su interés era un interés que tenga que ver con los recursos naturales de Venezuela, que su interés tiene que ver con parte de un interés geopolítico en el marco de una guerra mundial para asegurar la protección y los intereses militares de Estados Unidos, y rápidamente colocó un pedido de negociación, una negociación con la vicepresidenta Daisy Rodríguez, y que obviamente, y como lo ha marcado todo este periodo el gobierno bolivariano, ha claudicado completamente con el imperialismo y ha entregado, a partir de la intervención de Estados Unidos y la captura de una serie de buques, 50 millones de barriles de petróleo, y Estados Unidos dice que ya tiene asegurado el suministro y que Venezuela solamente va a poder disponer de los dólares que le toquen de esos barriles de petróleo a través de la compra exclusivamente de productos norteamericanos, en un acto de vasallaje colonial como no se ha visto en décadas. Compañeras, compañeros, estamos viviendo un episodio que es parte de una guerra mundial en curso, de una confrontación en curso por los recursos naturales y porque Estados Unidos es una potencia declinante que frente a sus adversarios geopolíticos, sus adversarios militares, como sean China, como sean Rusia, no puede competir en el terreno económico y tiene que acelerar los tiempos de una confrontación avanzando en el terreno militar. Y esto es la cuestión fundamental que tiene que prender las alertas y convocar el conjunto de los trabajadores de Argentina y de América Latina a movilizarse denunciando esta agresión, a movilizarse reclamando la independencia de Venezuela y que los recursos naturales de Venezuela, que su sistema político esté en manos de los trabajadores, y eso solamente se puede llevar adelante a través del socialismo y de una revolución. Compañeras, compañeros, estamos frente a un momento histórico y este acto tiene que ser parte de una cadena de actos denunciando el imperialismo y denunciando que el gobierno norteamericano, que Donald Trump prepara futuras agresiones sobre Colombia, sobre Cuba, ya ha planteado su pedido de anexar Groenlandia en una confrontación con la Unión Europea que ha tenido la misma política que Daisy Rodríguez y el gobierno actual de Venezuela, de negociar y de claudicar frente al gobierno norteamericano. Compañeras, compañeros, solo la clase obrera, en una acción independiente, va a derrotar al imperialismo y va a colocar una vuelta de página con respecto a la crisis internacional y a la guerra mundial en desarrollo. Muchas gracias, compañeros. Le paso la palabra a dos compañeros dirigentes de la lucha de los trabajadores de Doctor Ahorro, compañeros despedidos de Doctor Ahorro, a la compañera Claudia, al compañero Federico, que como parte de este acto le vamos a dar un espacio para que puedan comentarnos, para que puedan decirnos sobre la lucha que están llevando adelante y continuamos con la radio abierta. Buenas tardes, mi nombre es Claudia, yo era farmacéutica, directora técnica en una de las sucursales de Doctor Ahorro acá en Buenos Aires, Argentina.
Mi nombre es Federico, también empleado especializado en farmacia en una sucursal aquí en Capital Federal, con 18 años en la empresa. Bueno, venimos a denunciar lo siguiente. La empresa Doctor Ahorro en la Argentina se instaló en septiembre del 2002, posterior a la crisis del 2001, y ahora a mediados de diciembre del 2025 comenzó a cerrar sucursales. Ya cerraron 11 sucursales, 2 en Córdoba, 1 en Salta, 1 en Mendoza y 7 en Capital Federal, con despidos masivos. Calculamos aproximadamente 90 trabajadores que quedaron en la calle entre Capital Federal, el interior y Casa Central, donde despidieron personal administrativo y de depósito. Lo que denunciamos es que además de los despidos, estos han ocurrido en condiciones completamente ilegales. No nos han abonado a ninguno de los despedidos el sueldo del último mes trabajado de diciembre, no nos han abonado los feriados trabajados en diciembre, ni siquiera nos han abonado el aguinaldo de manera discriminatoria, ya que se lo han depositado al resto de los trabajadores, menos aquellos que nos iban llegando los telegramas, y desde ya que nos han dejado de pagar también la liquidación final de las vacaciones no gozadas y de las indemnizaciones. También queremos denunciar que el sindicato ADEF, Asociación de Empleados de Farmacia, por ahora no está haciendo absolutamente nada. Lo que queremos poner o resaltar es que la reforma laboral que quieren votar durante este año no sanciona este tipo de comportamiento por parte de las patronales. No solo que no la sanciona, no los evita, sino que favorece este accionar, ya que han despedido todo personal con mucha antigüedad. Todos tienen entre 10 años de antigüedad o más. Yo tenía casi 23 años de antigüedad, y la reforma laboral lo que va a hacer es favorecer los despidos. Por lo tanto, va a haber ciclos de despido donde las personas, a medida que vayan cumpliendo 5, 6 años, 7 años como mucho de antigüedad, van a tener facilitado el despido sin ningún tipo de sanción. También queremos denunciar que la empresa ha realizado, ha enviado telegramas a personas que estaban con licencia médica. Tenemos compañeros que el 18 se han realizado cirugía mayor y el día 19 la empresa le ha enviado telegrama de despido. Además, todo pensado con malicia a propósito, ya que el 19 envían los telegramas y el día 23 la empresa llama a concurso preventivo judicial para congelar cualquier tipo de liquidación. O sea que si nosotros llegáramos a ganar el juicio, tenemos que esperar como mínimo unos 5 años para cobrar el mes trabajado en diciembre. Mientras que la patronal sigue abierta, las sucursales siguen facturando y el gobierno no hace nada para obligarnos a liquidarnos lo que nos deben. O sea, somos víctimas de un robo a manos de gente de guante blanco, cuando los robos son millonarios y los robos están hechos por empresarios. El Estado hace la vista gorda y no defiende a los más vulnerables. Quiero agradecer. Agradezco a los chicos de Política Obrera que nos dan este espacio y quiero complementar lo que dijo mi compañera. La empresa está realizando un vaciamiento de todo lo que es el depósito, por ende las sucursales ya no tienen mercadería con la que seguir trabajando y es cuestión de tiempo que ellos, directamente nuestros compañeros hoy en día que siguen en su lugar de trabajo, puedan seguir vendiendo. Por ende, esto lo que están buscando es una quiebra forzada que incluso roza lo fraudulenta. Queremos también agradecer a todas las asociaciones que nos apoyan y comentamos un poco nuestro plan de lucha. Sí, por un lado los invito a seguirnos. Tenemos un Facebook y un Instagram donde vamos colocando todas las notas que nos hacen en trabajadores de R Ahorro en lucha. Y comentarles que ante la inacción de la burocracia sindical, nosotros lo que estamos haciendo son autoconvocatorias, asambleas conducidas por los propios trabajadores. Consideramos que la salida por ahora es la autoconvocatoria y también coordinar la lucha con otros trabajadores que estén en situación similar.
Debemos unirnos desde las bases, ya que no podemos confiar en la entrega que realiza la burocracia sindical, que se pone del lado de los patronales. Lo que tenemos, bueno, para comentarles que próximamente, el día miércoles, vamos a sumarnos también a las movilizaciones de los jubilados en Congreso. Consideramos que tenemos que unir todas las luchas de los trabajadores despedidos con la lucha de los jubilados y así poder ser muchos y llenarles la plaza. Es la única manera de combatir al gobierno, con todo el pueblo unido y todos luchando por nuestros derechos. Bueno, para finalizar, quiero decir a mis compañeros que no bajen los brazos. Los que estamos despedidos hay que seguir luchando, y los que todavía están en su puesto de trabajo no tengan miedo y acérquense, que los vamos a recibir con los brazos abiertos, porque aquí está en riesgo lo que nos corresponde a todos, desde el más antiguo hasta el menos antiguo. Muchas gracias. Continuamos con nuestro acto, con nuestra radio abierta, en repudio a la agresión a Venezuela de parte de Estados Unidos. Le vamos a pasar la palabra al compañero Nahuel Rabey, dirigente de la Juventud de Política Obrera. Nahuel. Bueno, compañeros, primero mencionar que la avanzada que ha tenido el imperialismo norteamericano sobre Latinoamérica tiene raíces muy claras. Política Obrera, hace más de 2 años, 5 años, cuando empezó el conflicto en Ucrania, señalábamos que el mundo se dirigía a una guerra de escala mundial, porque la movilización de las tropas que se estaba realizando entre los distintos choques de los países del imperialismo respondía a la necesidad de conseguir recursos para el pago de las deudas de los países imperialistas. Deudas que hoy en día carcomen y generan crisis en los países de todo el mundo. Latinoamérica, Argentina, atraviesa estos periodos de crisis de manera recurrente. Y es la raíz de esta crisis las que empujan a las guerras en todo el mundo. Luego de la guerra en Ucrania, señalamos y denunciamos el agravamiento del genocidio del pueblo palestino, como una continuidad de esta política, porque el genocidio del pueblo palestino no se dio en el vacío, se dio justamente en el contexto de una guerra mundial, y sentaba las bases en el imperialismo de estados policiales que agravaban la represión interna. En este contexto es en el que se dio la invasión, el ataque, el secuestro de Nicolás Maduro y la amenaza constante hacia los países de América Latina. Es importante la comprensión de este hecho, porque a Venezuela hoy en día la gobierna un grupo de burócratas que han transformado al país en un protectorado norteamericano. Y no es algo nuevo. El gobierno chavista de Venezuela ha tenido acuerdos con el imperialismo y ha tenido acuerdos con las petroleras desde hace por lo menos 2 años. Se ha duplicado la producción de petróleo y la explotación por parte de empresas norteamericanas. Que se haya convertido en un gobierno protectorado anuncia un cambio de régimen, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. La instalación de estados policiales, el desarrollo de una industria armamental militar de escala para sostener la guerra, en la realización de protectorados, es la política que el imperialismo tiene para la clase trabajadora.
Entonces, ante esta situación, la organización política de la juventud en un partido de la clase obrera es imperante, no solamente para la propia supervivencia de nuestros puestos de trabajo, sino para la propia liberación de la humanidad. Porque nosotros tenemos algo muy claro: el desarrollo final de la guerra, el desarrollo final de los estados policiales, tiene como salida final la represión de todos los trabajadores, y lo hemos visto en dos escenarios, por lo menos en las últimas semanas. El asesinato de una ciudadana norteamericana a mano de la policía migrante, a mano de la Gestapo de Donald Trump, ha sido un hecho que conmocionó a los trabajadores del núcleo del imperialismo. Esos trabajadores hoy en día se ven amenazados de muerte en todas las manifestaciones que hacen. El país que se supone viene a defender la democracia le apunta en la cabeza con pistolas y armas de fuego a sus propios ciudadanos. ¿Qué autoridad moral y política tiene el imperialismo norteamericano que asesina a los trabajadores de su país para venir a liberar democráticamente ningún país de América Latina? La juventud trabajadora, los trabajadores del sistema científico-tecnológico, los estudiantes universitarios, vemos cómo el andamiaje de la producción científica se prepara para la ejecución de una guerra de escalas nunca antes vistas. Vemos cómo se transforman los proyectos de investigación, cómo se usan la investigación en ciencia de datos, en inteligencia artificial, para el desarrollo de buques, para el desarrollo de misiles teledirigidos, para el desarrollo de sistemas de inteligencia. Es decir, los progresos de la humanidad, los progresos de la ciencia, los progresos de la investigación científica no están al derecho y al favor de la reducción de la jornada laboral. No están para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de la juventud. Al revés, están al servicio de la guerra, y a cada paso que se da hacia adelante, la juventud se ve precarizada en trabajos mal pagos, se ve precarizada en servicios de Rappi, en servicios tercerizados, con laburos de 12 horas. Y fíjense cómo el Estado policial se ha infiltrado en la Argentina, que la reforma laboral que se pretende imponer le quita de facto los derechos democráticos al interior de las fábricas. Esto es muy importante. La pérdida del derecho de asamblea, la pérdida del derecho de huelga, la pérdida del derecho a manifestarnos es la manera de garantizar que el ajuste lo paguen nuestras familias, que el ajuste lo paguen los trabajadores y que en definitiva los protectorados que se desarrollen puedan existir. Ante esto, una última mención para cerrar los ejemplos. Hace poco un decreto del gobierno nacional autorizó a los servicios de inteligencia a hacer detenciones sin orden judicial. Nótese, es la misma política que se desarrolla en Israel y Palestina, es la misma política que se desarrolla en Ucrania, es la misma política que se desarrolla en Venezuela, porque las libertades a los presos políticos que se dan por cuentagotas son frenados por el propio imperialismo, justamente para evitar una movilización de masas. Y en Estados Unidos se ha llevado la muerte de al menos 30 activistas. Bueno, 30 personas, no solamente activistas. Es por eso que de la Juventud Política Obrera tenemos dos anuncios. El primero, vamos a realizar un campamento los días 14, 15, 16 y 17 de febrero para estudiar precisamente a fondo lo que significa la crisis del imperialismo en América Latina.
las revoluciones que se van a producir en América Latina, las contrarrevoluciones que se están produciendo en América Latina. Y sobre todas las cosas, frente a la barbarie que se impone de la guerra y de los estados policiales, nosotros proponemos la construcción de un partido de la clase obrera que logre cambiar de raíz el sistema productivo, que logre emancipar a la humanidad y que pueda poner fin a la explotación. Muchísimas gracias, compañeros. Arriba los que luchan. Con los compañeros, compañeras, vecinos, vecinas de la ciudad de Buenos Aires, a todos los que están hoy en este parque disfrutando de este día tan lindo, un día de descanso, de trabajo de toda la semana. Nuestro partido, Política Obrera, ha instalado esta radio abierta como parte de una campaña política que venimos desarrollando desde hace muchos meses, cuando estaban en marcha los preparativos de lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. De hecho, hace exactamente un mes estuvimos acá mismo, en este mismo lugar, en el medio del Parque Centenario, haciendo un acto con los compañeros que hablaron recién, con Marcelo Ramal, con otros compañeros, denunciando estos aprestos como parte de una declaración de guerra del imperialismo contra los pueblos de América Latina. Pero antes de referirme a esto, disculpen, quería introducirlo, quería llamar la atención, hacerles la bienvenida. Antes de continuar con esto, no quiero dejar de referirme, de agradecer y de saludar la presencia de los dos compañeros de Doctor Ahorro que hablaron antes. Muchos de los que están acá, seguro que todos, porque es una empresa que hace muchos años que ya está instalada acá, que tiene muchísimas sucursales. Todos los que estamos acá conocemos lo que es Doctor Ahorro, esa cadena de farmacias de productos, de remedios, ¿no es cierto?, genéricos o de bajo costo, ¿no es cierto?, que están en casi todos los barrios de la ciudad. La lucha que ellos están llevando adelante es muy importante y deberíamos reconocerla, aparte por una característica muy particular, que es muy propia de las luchas que se están librando en esta etapa. Ustedes piensen, porque lo vemos todos los días y todos los barrios están. Son pequeñas oficinas, pequeños locales, con un puñadito de trabajadores en cada uno. Y ellos, a pesar de esta dispersión, por su propia iniciativa y por sus propios medios, han trabajado para unificar a todos los trabajadores afectados por el cierre de esta empresa. Realizaron el otro día una concentración muy importante en una de las sedes centrales, creo que en el barrio de Chacarita, donde juntaron más de 50 compañeros, organizados por grupos de WhatsApp, mensajitos, recorridas, un esfuerzo enorme para reagruparlos y luchar contra los despidos. Porque como dijeron acá los compañeros, el sindicato, ADEFA, el sindicato de los trabajadores farmacéuticos, se borró olímpicamente de esta lucha y los dejó librados a su suerte. Y trabaja, por el contrario, para disolver cualquier iniciativa que se tome en relación a la pelea, no ya solo contra los despidos, incluso por el cobro de las indemnizaciones. Porque el Doctor Ahorro, detrás de esa caricatura tan simpática, resultó ser un flor de negrero. No quieren ni pagar las indemnizaciones. Es lo que están reclamando los compañeros, la defensa de los puestos de trabajo y en todo caso que se proceda de acuerdo a la ley. Y esta lucha es una lucha autoconvocada, es una lucha por la iniciativa de ellos mismos. Es fácil reconocer en esta pelea lo que ocurre con la CGT y con los sindicatos burocratizados, sindicatos que son verdaderas organizaciones de burócratas empresarios, que han dejado librada a su suerte a la clase obrera y que transan con el gobierno de Milei la destrucción del derecho laboral que los trabajadores argentinos han conquistado a lo largo de un siglo de luchas. Por eso me resulta imposible arrancar una intervención refiriéndome a Venezuela sin hacer referencia a lo que acaba de pasar acá. La lucha de los trabajadores de Doctor Ahorro, una lucha muy importante, estamos muy comprometidos con ella y llamamos a todos, porque son locales que los tenemos muy cerca en todos los barrios, los que escuchen esto que estamos diciendo, los que hablen con los compañeros, a llevar esta solidaridad, este apoyo a cualquiera de las sucursales, con lo cual, Claudia, Federico, muchas gracias por haber estado hoy acá trayendo esta lucha con nosotros. Compañeros, compañeras, vecinos de la ciudad,
Les decíamos, Política Obrera viene desarrollando actos como estos en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, en el interior del país, desde hace semanas. No nos enteramos el sábado pasado de lo que iba a ocurrir en Venezuela, o por lo menos no nos tomó por sorpresa. Nosotros nos tomamos muy en serio las amenazas de Donald Trump, de que iba a invadir Venezuela, por supuesto que no con el propósito de establecer ninguna democracia, no con el propósito de restablecer los derechos de los trabajadores, no con el propósito de restablecer su derecho a la organización independiente, a tener sindicatos propios, no copados por alcahuetes del régimen, ni nada por el estilo. Nosotros dijimos que Trump y el imperialismo estaban preparando la invasión a Venezuela como parte de las guerras que ha lanzado en todo el mundo contra los pueblos de todo el mundo. La versión de que el propósito del imperialismo era terminar con un régimen, como ellos lo llamaron, narcoterrorista, no resistió las primeras 24 horas después de la invasión. Esto lo sabe todo, lo leemos en los diarios. Apenas lo llevaron a Maduro a los tribunales de Nueva York, los propios fiscales, es decir, los que están encargados de la acusación, dijeron que en realidad el Cartel de los Soles, que era la organización que decían Maduro encabezaba y que tenía por propósito un complot narcoterrorista que consistía en inundar de cocaína a los Estados Unidos, esa organización, el Cartel de los Soles, en realidad no existía. Pero no fue un dislate de un fiscal o del propio Trump el que formuló esta acusación. Fue un gran jurado federal norteamericano el que en 2020 formuló los cargos contra Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen venezolano, mostrando detrás de esto dos cosas. Bueno, en primer lugar lo obvio, la infamia, ¿no es cierto?, de que a una persona se le acusa de algo, se la captura, se la lleva a un tribunal y dice, mira, en realidad te acusábamos de esto, pero ahora te vamos a acusar de esto otro. Eso es un atropello en sí mismo. Es un atropello acá y en Estados Unidos y en cualquier lado. Pero fundamentalmente lo que demostraba era la cohesión del aparato estatal norteamericano, del aparato estatal imperialista, detrás del propósito que encabezaba Trump, que no se limita a Venezuela, porque si ahora lo vemos con claridad, ahora se ve con claridad, Trump tiene propósitos de bandidaje que ya ha proclamado como objetivos estratégicos de su gobierno. Él dijo, nos queremos quedar con Gaza, vamos a convertir Gaza en una riviera de hoteles de lujo en la costa del Mediterráneo. Hay que tomárselo muy en serio. Han destruido la población, han encabezado un genocidio. Ha invadido Venezuela con el propósito no de llevar la democracia a Venezuela, como va a llevar la democracia a Venezuela un gobierno que está destruyendo la democracia en Estados Unidos. Ha declarado en primer lugar la ley marcial en el Mar Caribe, matando a 80 pesqueros sin formularle ningún cargo, sin juicio previo, sin orden judicial ni nada. Ahora resulta, lo hemos visto, como dijo acá, creo que el compañero Nahuel, Rebecca Good, una madre de 37 años, en Minneapolis, que estaba con su auto participando en una manifestación contra las redadas de la policía contra los migrantes, fusilada a sangre fría por un policía y fue defendido ese policía por la plana mayor del gobierno de Trump, acusando a todos los que luchan por sus derechos en Norteamérica como terroristas radicalizados. Han declarado la ley, es una ley marcial no declarada. Imagínense, es un gobierno que avala el gatillo fácil desde la cúspide y está destruyendo la democracia en su propio país, va a llevar la democracia a otro país, de ninguna manera. Eso es lo que explica que Trump, por supuesto que no tiene ningún pelo, ningún prurito, ha dicho rápidamente que acá democracia, se olvidó, transición democrática, de ninguna manera. Darle el gobierno al que se supone que ganó las elecciones, al que ganó las elecciones en 2024, no está en sus planes. Él va a gobernar con Delcy Rodríguez, con su hermano y con toda la cúpula del gobierno chavista en la medida que se adapten a la cogestión de los planes que el imperialismo tiene en Venezuela. En Venezuela la situación es peor que antes. Ha recrudecido la represión. Han liberado un puñado de presos.
pero un puñado me refiero de 900 presos políticos que hay en el helicoide, han liberado 9, una cosa por el estilo. No tiene ningún propósito democratizador, no tiene ningún propósito de cambiar de régimen. Lo del cambio de régimen quedó atrás. Trump tiene otro objetivo, es la preparación, o es el desarrollo, mejor dicho, es el desarrollo de una guerra mundial no declarada. Así como dijo que se quedaba con Gaza, ahora ha dicho que se queda con Venezuela, con su petróleo, ha establecido un protectorado de facto, ha dicho que acá las empresas norteamericanas van a pasar a tener el monopolio de la explotación petrolera de una de las reservas de hidrocarburos más importantes del mundo, que ellos iban a hacer cargo de la recaudación y que con esa recaudación Venezuela nada más iba a poder comprar productos norteamericanos. Es un avasallamiento completo. Pero dicho esto, luego de la acción sobre Venezuela, Trump ha dicho algo más. Nos queremos quedar con Groenlandia. Con Groenlandia, ya que tiene que ver con la democracia y con nada. Nada. Simplemente se trata de dominar en el Ártico Norte una posición estratégica en la lucha contra Rusia, contra China, en la disputa por el monopolio del comercio mundial. Ahora, creo que en los diarios de hoy está, ha puesto en la lista de objetivos también a Cuba. ¿Con qué? ¿Pero qué es lo que ha dicho? Ha dicho, o ha manifestado, expresado, de diversas maneras, que lo quiere a Marco Rubio, a su secretario de Estado, al secretario de Estado norteamericano, como presidente de Cuba. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Es realmente una lucha por el petróleo? ¿Es una disputa por el petróleo? En parte sí, pero no únicamente. La invasión de Venezuela, el establecimiento de un protectorado de facto sobre Venezuela, los acuerdos con la vieja cúpula chavista para establecer ese protectorado y el monopolio de los intereses norteamericanos sobre el país caribeño, es un propósito geopolítico. Tiene que ver con la disputa por restringir la penetración o la presencia de Rusia y fundamentalmente de China en el continente, en la lucha por el predominio de una nación imperialista en el sistema mundial. De la mano de Trump no va a venir la democracia, va a venir más guerra, no va a venir más libertad, va a venir un Estado policial. Y nosotros en Argentina tenemos en este sentido un deber que es, ¿cómo se dice?, irrenunciable. Porque nosotros tenemos por gobierno a un emisario de Trump. El gobierno de Milei saludó el secuestro de Maduro y la invasión de Venezuela con un decreto que habilita a la CIDE a detener personas sin orden judicial, a que actúen como verdaderos grupos de tareas. Fue la primera manifestación del gobierno argentino frente a la invasión a Venezuela. Milei ha dicho que quiere encabezar un bloque de países que respalden al imperialismo. Es un bloque contra los trabajadores. Es el bloque de los que cagan a palos los miércoles a los jubilados, de los que le sacan los fondos a los discapacitados, a los profesores universitarios, los que dejan que se incendien los bosques a favor del negocio inmobiliario. Eso es lo que llaman libertad, es un régimen. Quieren establecer un gobierno policial como el que quiere establecer Trump en Estados Unidos, como el que gobierna con Trump en Venezuela. Política Obrera está desarrollando esta campaña contra la agresión imperialista a América Latina como parte de una lucha sin perder de vista que nuestro principal enemigo está acá en casa, que tenemos que organizarnos como se organizan los trabajadores de Doctor Ahorro, como se organizan los trabajadores que luchan por sus derechos, acompañarlos, desarrollar esas luchas, llevarlas a fondo y sacar conclusiones políticas. Porque el otro elemento fundamental es el siguiente: frente a este verdadero agravio contra los trabajadores de América Latina y todos los trabajadores del mundo, los que hasta ayer se rasgaban las vestiduras en nombre de la herencia de Bolívar y San Martín, se han borrado del mapa. El kirchnerismo se ha ocultado debajo de la cama frente a la invasión a Venezuela. No ha pasado alguna declaración formal, pero en las calles, en la lucha frente a la embajada norteamericana, la ocupación de las calles, de la Plaza de Mayo, las manifestaciones políticas, está completamente borrado. No quieren colisionar con el imperialismo. Aspiran, igual que Delcy Rodríguez, a llegar a entendimientos, a profundizar vasos comunicantes. Esa es su perspectiva.
se han borrado totalmente. Los gobiernos nacionalistas de América Latina han renunciado a convocar a los trabajadores y a los campesinos del continente a encabezar una lucha contra la agresión imperialista. Esto es necesario señalarlo porque a partir de esta clarificación los trabajadores tenemos que reorganizarnos sobre bases políticas nuevas, entendiendo lo que está en juego, una guerra mundial por el reparto del mercado, por el reparto de zonas de influencia. Esto está desarrollándose a los ojos de todo el mundo. Es el escenario de lo que está ocurriendo en Ucrania, es el escenario de los preparativos de guerra sobre China, es el escenario de lo que está ocurriendo con Europa. Mientras el imperialismo europeo actúa en forma genuflexa frente a los atropellos de Trump, primero en Venezuela, recomendando una transición democrática rápida, a sabiendas de que no es el propósito de Donald Trump, hace lo mismo, actúa de la misma manera con Groenlandia, que es un país asociado, ¿no es cierto?, a Dinamarca, es territorio dinamarqués. Entonces, se está desarrollando esto. En la invasión a Venezuela se ha puesto de manifiesto, se ha revelado una vez más, como muchas otras veces, un enorme poderío bélico del imperialismo. Hoy leí unas cosas en los diarios tremendas, estremecedoras, las cosas que cuentan, el armamento con el que contaba esta fuerza Delta, impresionante. Un tipo dice, esas ametralladoras tiraban 300 tiros por segundo y tenían una precisión que no se podía creer, era como si fuera un videojuego. Mataron 100 personas. En un ratito mataron 100 personas para secuestrar del centro de Caracas a el presidente de Venezuela. Impresionante. Eso es lo que tiene el imperialismo para ofrecer. No libertad, guerra. No de restablecer derechos, masacres. Política Obrera viene a establecer esta campaña, estas radios abiertas, estos actos, en los parques, en las plazas, en las esquinas, justamente para denunciar esta situación y para convocar a organizarnos y movilizarnos contra esta agresión imperialista. Porque, como dijo un viejo luchador, la emancipación de los trabajadores de América Latina va a ser obra de los mismos trabajadores, no por supuesto de Donald Trump. Muchas gracias.